Bueno, 13 horas 16 minutos, Andrés. La nota que también veníamos con ganas de hacer una entrevista desde hace varios días. Es uno de los protagonistas políticos en lo que va del año en la provincia de Buenos Aires. Algunos hablaron incluso de un nuevo fenómeno en la política, ¿no? Alberto Fernández lo decía, una nueva forma de representación por esta capacidad que tiene de generar, de convertirse en orador, de generar auditorios. Eso es un poco el eje del trabajo que está haciendo. Hablamos del ex ministro de Economía, Axel Kicillof, con quien estamos en comunicación. Hola Axel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien. Gracias por atendernos. Me estás sacando una foto con alguien. No, mentira, me agarro uno. Te esperamos, no hay drama, sacate la foto. Ya está. Bueno. Decía silencio y se escuchaba para acá. Bueno, disculpe. Sí, dime. Axel, bueno, No escuché la introducción, pero bueno. Decíamos que eras uno de los personajes políticos del año, y que algunos incluso hablaron, como Alberto Fernández, hablaron como de un nuevo fenómeno en la política, ¿no? Como una nueva forma de representación por este laburo que vos venís haciendo, básicamente de recorridas por el interior de la provincia, donde generás auditorios, ¿no? Donde lográs generar eso con la gente, que se te paren y se escuchen, ¿no? Sí, la verdad que, ¿cómo decir? Está hace un tiempo ocurriendo eso, que afortunadamente yo empecé a recorrer el país, las provincias, también acá en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que empezó esta idea de ir a las plazas o pararse en lugares públicos con publicidad mínima, sin aparato, a través de internet, de las redes, de cómo se pueda difundir. Empezó el 19 de diciembre de 2015. Mirá, yo hacía unos días que había dejado el Ministerio de Economía, hacía menos de 10 días que gobernaba Macri, y la verdad que surgió de una especie de impulso, porque en aquel momento Macri había anunciado ahí con su ministro Fraga que parece la prehistoria, ¿no? Porque sí, claro. Habían tomado una medida fantástica, fabulosa, que era levantar el cepo, y bueno, cuando yo me pongo a ver qué es lo que estaban haciendo, la verdad que era una devaluación de la moneda como no había desde el año 2002, 2002, una devaluación enorme. Casi a mí me daba ganas de decir, así cualquiera levanta el cepo, en el sentido de que si vos devaluás un montón, la gente se queda sin plata, no puede comprar dólares, claro, ni nada. Entonces decía, me parece que acá hay una estafa electoral bastante notoria. Habían prometido un montón de cosas, entre otras. Bueno, moneda, ¿no? ahí está, ahí te escuchamos. ¿Nos escuchás? Se fue un cachito la señal, ¿nos escuchás bien ahora? Sí. Sí, perfectamente. No, lo que digo es que en la campaña electoral, cuando le habían preguntado a Pratgay, bueno, y a los que serían del equipo económico de Cambiemos, el mejor equipo entonces de los últimos 50 años, que ya se fueron todos casi del gobierno, pero habían dicho que no iban a devaluar. Entonces presentaban el tema de levantar el cepo como una forma de ganar libertades, cuando en realidad era otra cosa. Bueno, en conclusión, yo decido ir a una plaza a hablar con vecinos y a dar mi versión, y así empieza todo. A partir de ese momento podríamos decir que no paré de hacerlo. Claro. En interior, en Córdoba inicialmente, y bueno, y se dio algo que fue un poco inesperado, que es que se acercaba mucha gente. Yo creo que es una conjunción de factores, más allá de mis capacidades o de lo que puede tener en esta época el discurso económico, ¿no? Porque hay en torno a las políticas de Macri, al gobierno de Macri, una suerte de pensamiento único. Entonces, me parece que hay una necesidad muy grande por escuchar otras voces y también una necesidad porque la política se muestre de una forma más coloquial, más directa, una relación más inmediata. También yo creo que hay algunos elementos que generaron una gran fascinación al principio, como esto del marketing político, Durán Barba, sí. Todo eso, una enorme fascinación, pero que con el tiempo se empezó a ver que era artificial, mentiroso. Entonces yo creo que está habiendo una demanda de la sociedad por lo genuino, ¿no? Porque
una cosa que pasa en esos encuentros es que viene mucha gente que no nos votó, o incluso que tal vez no nos votaría, pero que le llama la atención que uno vuelva a esas viejas prácticas de hablar de frente, de boca a boca, uno a uno, explicando las cosas, respondiendo preguntas. Me parece que lo de Macri también generó una demanda fuerte por mayor espontaneidad, mayor mayor cercanía. Honestidad. Claro. También Axel, porque el gobierno actual ha simulado la cercanía, ¿no? Con estas claro, cosas de los timbreos, parece que bueno, que entonces Vidal recorre la provincia, pero ya lo sabemos, baja el helicóptero, toca el timbre en un lugar que le han seleccionado para que no pase nada que no les guste, o sea que ve a una persona en un lugar y quieren disimularlo como que están haciendo una gran política de cara a la gente, ¿no? Y no es así. Axel, Andrés te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, ese laburo que vos empezaste a hacer en los últimos meses está muy centrado en la provincia de Buenos Aires, en un marco político que a vos no se te escapará de rumores de todo tipo. A vos, puntualmente, ¿te gustaría ser candidato a gobernador bonaerense? Mira, obviamente la provincia de Buenos Aires es fascinante y poder gobernar la provincia es algo que a ningún dirigente político debería resultar poco interesante o atractivo. Lo que yo digo es que obviamente una condición que yo veo, porque hay gente que dice yo quiero ser, no sé, presidente, yo quiero ser gobernador, o yo quiero ser intendente, y ves que es como una especie de cosa muy abstracta y a veces casi necia y más vinculada a las ambiciones personales que a las situaciones reales. Yo creo que hoy lo que sí a mí me tiene muy entusiasmado es que la provincia de Buenos Aires está gestando un proceso de unidad muy fuerte, a la vez que esto viene acompañado de una caída muy grande de la aprobación y de la simpatía que hay entre los bonaerenses por Macri y obviamente también por Vidal, porque Vidal ha hecho esfuerzos, la verdad que a esta altura uno diría casi extremos, ¿no? Por separarse de Macri, por despegarse de Macri, por diferenciarse de Macri, cuando es clarísimo que Vidal es Macri, ¿no? Entonces yo creo que hoy lo que hay es un marco donde muchísimos dirigentes de la provincia de Buenos Aires están trabajando para buscar una unidad y también para buscar una candidatura que exprese un poco a toda la diversidad de la unidad de las expresiones políticas, pero sobre todo que exprese los deseos, las aspiraciones, la esperanza, la voluntad de los bonaerenses, ¿no? Ahí es donde a mí claramente me gusta contribuir y por eso también el trabajo no es solo pararse en una plaza y hablar, sino también hacer reuniones con los dirigentes, que hasta hace poco en todos lados se ve, con la dirigencia política más tardíamente, con la dirigencia, por ejemplo, sindical pasó antes, ¿no? Cuando uno va de la provincia se encuentra que la CTA está junta con la otra CTA y con la CGT y con las organizaciones de base, porque han sido muy agredidos por estas políticas, o sea, algo así como que abajo, lo que no tiene que ver con el mundo de la política y de los acuerdos, se ha comprendido muy rápido el discurso de la unidad. En ese sentido a mí me parece que tampoco me hago el distraído, las encuestas van mostrando determinadas simpatías, pero vamos a buscar la mejor candidatura. Yo nunca me van a escuchar a mí decir yo quiero ser tal cosa y entonces priorizar eso y después si no me lo dan o no sé. No. Yo te lo planteaba, está claro que hay un marco político que a cada dirigente en particular lo excede. Me parece que vos sos un dirigente con un volumen político que torna la pregunta, digamos, factible, sí, o no arbitraria. Lo entiendo, y desde el lugar de tu deseo, digo, después, obviamente que hay un montón de factores que contribuyen. Yo tengo un deseo personal, individual, muy grande, que es poder constituir un frente electoral, primero un frente político, social, pero después que se exprese en un frente electoral y después en candidaturas que nos den la posibilidad clara, cierta, de terminar en las urnas, en octubre de este año, terminar con el gobierno de Macri y de Vidal y con todo lo que representa la continuidad de esta forma de entender la política, de esta forma de hacer política
económica y desde el gobierno, con esta concepción del Estado, con esta concepción de la sociedad, y tengo ese deseo personal y creo que está por encima de cualquier otro, porque es muy importante que de esta experiencia, desde mi punto de vista nefasta, desde el punto de vista material, simbólico, político que ha representado Macri, es muy importante darle un cierre a esta experiencia, ¿no? Porque ahora uno ve, mira, estaba recién en un negocio y bueno, y uno habla con arrepentidos, ¿no? Con gente que los votó. Y que bueno, que también fue permeable tanto a la campaña de Macri es genial, es un fenómeno, como la campaña de todo lo que no es Macri es horrible y detestable y desastroso. Entonces me parece que hay mucha gente en nuestra sociedad, los empresarios, comerciantes, trabajadores, están todos en un proceso de reflexión, de aprendizaje, me parece, y de maduración. Me parece que eso nos tiene que dar un resultado concreto en la elección y me parece que hay que buscarle la vuelta para que no tengamos nuevas decepciones, ¿no? Axel, se habla mucho de este escenario en donde Unidad Ciudadana, la oferta electoral del kirchnerismo, le cuesta mucho romper un techo determinado de adhesión, y pensaba en tus últimas recorridas que tenían que ver con visitas a ciudades del interior de la provincia, concretamente en la cuarta sección electoral, lo que muchos piensan, o la referencia directa al corazón sojero, digamos, de la Argentina, donde está el núcleo de producción ganadero, agroexportador más importante del país. ¿Hay alguna especie de autocrítica de parte de ustedes a la relación que mantuvieron con ese sector del electorado, digamos, con el campo, con el interior productivo? Sí, claro. Mira, la autocrítica es necesaria. Creo que la autocrítica es lo que debemos hacer nosotros, que eso posibilita a la vez pasar de una fase de autocrítica a una valoración de conjunto, un balance de qué se hizo bien y qué se hizo mal, y lo mismo, lo propio del, viste, ayer o por ahí escuchaba a Eduardo Bussi hablando con Navarro, tremendamente crítico de este gobierno de Macri. Yo creo que ahí hay un punto de partida, porque yo lo que contestaría a muchos dirigentes rurales es que bueno, que hoy este gobierno está ahí, también nosotros habremos puesto nuestra parte, pero también hubo un sector importante de la dirigencia rural que apostó a Macri. No estoy hablando del caso particular de Bussi. Y las políticas que está llevando adelante el gobierno de Macri son buenas, efectivamente, o positivas para un sector, pero muy minoritario de lo que se llama el campo, Claro. A mí me ha tocado recorrer, sí, no solo la provincia de Buenos Aires, donde hay producciones que están siendo tremendamente castigadas, como lo han sido históricamente con estas políticas, y de alguna manera como era obvio que iba a ocurrir, porque Macri dijo, bueno, yo voy a sacar las retenciones, esa es mi política para el campo. Bueno, eso no beneficia al conjunto de las producciones agrícolas, ganaderas, vinculadas a producción primaria, agropecuaria. No es verdad. Es más, algunas las perjudica. Te doy un ejemplo. Todos aquellos que usan granos para alimentar porcinos, chanchos, ¿no? O pollos, tienen que los cambios en la devaluación más la salida de las retenciones, que después además la traicionó Macri porque la volvió a poner, pero no importa, digamos, porque devaluó muy fuerte, entonces encareció el maíz, encareció los alimentos para incluso para el feedlot de carne vacuna, ¿no? ¿Y qué problema hay? Después esas producciones se colocan en el mercado interno. Claro. Al mismo tiempo le subieron los precios de los insumos, del gasoil, de la electricidad, de la energía. Entonces sus insumos, sus costos están en dólares. Sus productos, sus ventas están en pesos y el mercado interno que está completamente deprimido. Entonces los están quebrando. Y yo advertía esto allá por 2015, pero no es una cuestión de quién tuvo razón o quién hace más autocrítica, ¿no? Sino encontrar cómo se puede dar una solución a sectores que tal vez les iba bien, pero pensaban que con un gobierno neoliberal les iba a ir mejor.
Entonces hay que ver cómo hacemos. Yo también destaco varias medidas que tomó nuestro gobierno, porque la ecuación en el sector primario, ni hablar en la industria y el comercio, ¿no? Que esto está todo destruido. Axel, ¿qué tal? Sí. Sí, ¿qué tal? Jerónimo es mi nombre. Es decir, sí, no es una cuestión realidad. no es una cuestión, obviamente que parte de un respeto, de una posibilidad de buscar un intercambio que tiene que tener un elemento, ¿no? Porque si vamos a estar todos, bueno, no sirve nada. Pero la verdad que mi experiencia fue buenísima. Fue buenísima en el diálogo con representantes de sociedades rurales o de Carvapo, de Federación Agraria. Yo estoy dispuesto a charlar, a discutir, a ver los claroscuros que tienen toda política, porque el ministro de Economía y medio está para el cachetazo, ¿no? A la gente que le va bien también piensa que si uno hiciera cosas distintas le podría ir mucho mejor. Y después se hacen esas cosas y le va pésimamente mal. Entonces hay cosas para discutir cuáles son las causas de esto. ¿Qué tal, Axel? Jerónimo, mi nombre, te decía. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Mira, justamente hablando del plano económico, el año que viene vencen gran parte de los compromisos asumidos por Cambiemos. ¿Hay riesgo de default en 2020? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Mira, hoy la economía argentina en su relación con el sector externo está en una situación de semi-default. Hoy, esto se produjo en el año 2018, porque el gobierno de Cambiemos 2016 y 2017, le quiero poner números para que no parezca que es una exageración o una posición extrema. 2016 y 2017, para sintetizar, tomó deuda en los mercados voluntarios, colocó deuda por 200.000 millones de dólares. Es el récord histórico y mundial de colocación de deuda. Es una locura, una irresponsabilidad tremenda. Con lo cual, ya en el 2018 tenían vencimiento de la deuda que ellos mismos habían tomado, porque además tomaba deuda a 6 meses, cualquier cosa hicieron. Cualquier cosa, una cosa que se va a seguir hablando durante mucho tiempo, ¿no? Porque como tienen mucha cobertura mediática, como los mercados los apoyaron porque era una fiesta, porque pagaban intereses muy altos. Bueno, 2018 fue Toto Caputo, entonces el Messi de las finanzas. Ahora se fue a la B, a la C, a la D, ¿no? Toto Caputo, lo echaron en las patadas. Sí. Pero fue a principios del 2018, en febrero, a pedir 40.000 millones de dólares de deuda más, y le cerraron la puerta en la cara, con lo cual no tenían para pagar los vencimientos de los próximos meses de la deuda de corto plazo que habían contraído. Y estábamos en una situación de quasi default, porque empezó una corrida cambiaria ante esta novedad, que además no la informaron en la Argentina, pero en Wall Street se enteraron todo. Entonces empezó una corrida para irse, porque no le querían prestar más y querían cobrarse. 35.000 millones de dólares se llevaron en pocos meses. Y entonces el presidente, más o menos en una conferencia de prensa fugaz, ¿no? A la fuga, dijo que íbamos a ir al Fondo Monetario Internacional. Entonces, esa situación es de muchísima gravedad, porque el Fondo Monetario le puso un pulmotor a la economía argentina. Le prestó para pagar los vencimientos de la deuda ridícula, cuantiosa y irresponsable que habían tomado. Entonces hoy dependemos de los desembolsos del fondo, de nuevo, como en los viejos tiempos. Ya está ocurriendo, digamos, de alguna manera las consecuencias de esta política de toma de deuda. Claro. Entonces, y fíjate más, ¿no? El fondo nos da el crédito más grande de toda la historia de la humanidad, del Fondo Monetario, ¿no? 57.000 millones de dólares. Y lo desembolsa, el 90% lo desembolsa en los años que quedaban de gobierno de Cambiemos. Sí. O sea, les pone la plata para que no caigan en default. Y tan malo es el acuerdo que los vencimientos de la deuda del fondo se producen todos con el gobierno que viene. Axel, no, esto es una, la verdad que es una verdadera, es un escándalo lo que han hecho, un escándalo. Argentina ya había salido del problema de la deuda.
Axel, te quiero hacer una última pregunta más de tono político para no robarte más tiempo. Hace algunos días el PJ Nacional, perdón, hizo un congreso ahí en Ferro. Hubo un llamado, una especie de invitación formal a otros sectores del peronismo, estoy pensando en el masismo y demás, para que participen de una gran interna, de una gran paso. ¿Qué pensás con respecto a este tema y qué pensás con respecto al resurgimiento de Roberto Lavagna también en el escenario? ¿Podrían confluir, se puede confluir en un gran frente opositor? ¿Hay alguna posibilidad o vos crees que no? Mira, yo de momento no lo he seguido en detalle porque lo de Lavagna, yo la primera vez que lo escuché, se lo escuché primero a Eduardo y después a Chiche Duhalde, una instalación de Lavagna como candidato. Y a Lavagna decir que, y a todo su entorno, digamos, decir que él no quería ser candidato. Y después estos últimos días hubo algunas novedades, algunas notas, sinceramente no las leí en detalle, pero hasta ahora la posición de Lavagna es: yo soy candidato sin paso, digamos. No, si me designan a mí. Claro. Todos los sectores. Nuestra posición es otra, que aún teniendo con una dirigente como Cristina, o bueno, otros dirigentes también en la propia provincia de Buenos Aires, en las encuestas, ¿no? Pero bueno, también en la elección de 2017, Cristina saca 38 puntos, Massa creo que 11, Randazzo 5. Sí. Bueno, con esa situación, por lo menos de lo que parecería ser una intención de voto, de representación relativa, la posición nuestra es que queremos lograr una gran unidad, sin proscripciones y sin imposiciones, para discutir después cuáles son las mejores candidaturas y en base a eso ganar las elecciones nacionales en la provincia de Buenos Aires. Están todos los sectores invitados, pero bueno, con un grado... Vos fíjate que Cristina, teniendo 38% en la última elección, no en una encuesta, sino en las urnas, dijo: si yo soy un obstáculo para la unidad, puedo correrme. Bueno, una actitud tiene que ser de generosidad, de apertura, de humildad, ¿viste? Están todos invitados, todos los que mencionaste y todos los que son y se planteen como una verdadera oposición a este gobierno, porque si no, empezamos con cosas que terminan no funcionando, ¿no? Que era un poco como empezó esto. Si yo te digo, yo quiero ser, no sé, papa, presidente, gobernador, pero yo, no sé, son, y no lo digo porque no leí con qué anda diciendo estos días Roberto Lavagna, pero bueno, bienvenido a todos los que quieran ser opositores, estén dispuestos a sentarse, a conversar bilateralmente con uno, con otro, buscar una alternativa, tratar de consensuar también un proyecto, porque allá por el 99, ¿te acordás que ganaron Chacho y De la Rúa? Sí. Contra lo que sería el menemismo, qué sé yo. Pero después terminó De la Rúa renunciando, Cavallo de ministro, el 1 a 1 seguía funcionando. No nos podemos, me parece que hay que ser muy serios planteándole a la sociedad quiénes somos, qué queremos hacer. Por eso, y no quiero que se tome como la descalificación de ninguno de los que me mencionaste, ni de ningún otro. Hay varios dirigentes, Alberto Fernández, Felipe Solá, bueno, Juan Grabois ahora y todos los que lo acompañan, Pino Solana, bueno, que manifiestan una voluntad y una vocación de buscar una unidad bien amplia. Me parece que en ese camino ha habido muchísimos avances. Pero bueno, la cosa no puede pasar por instalaciones desde los medios, hay que charlar, hay que conversar, hay que buscar amplitud. Nosotros tenemos esa amplitud. Gracias, Axel. No, gracias a ti. Gracias por la charla. Bueno, pasaba el diputado nacional de Unidad Ciudadana, Axel Kicillof, candidato, lo ponemos entre signos de preguntas, no se jugó, no se terminó de jugar. Pero me parece que es lo más cerca que le he escuchado en los últimos tiempos de decir, bueno, no le quiero correr el cuerpo, estamos trabajando para eso, primero hay que conversar, después llegaron las candidatas. Escuchamos un poquito de música porque se nos fue larguísimo, debemos tanda, debemos música, todo, ya venimos.